El contrato de arrendamiento, experiencia educativa, derecho de los contratos civiles. Docente, Fortis Hernández Norma Elizabeth. Alumna, Dorantes Rendón Alejandra. De acuerdo con el Código Civil de nuestro Estado, en el artículo 2331, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. En este contrato existe obligación de ambas partes, donde se concede el uso o goce temporal de una cosa a cambio de un precio. Las figuras que encontramos en este contrato son el arrendador y el arrendatario. El arrendador es quien transmite temporalmente el uso o goce temporal de una cosa, mientras que el arrendatario es quien paga por el uso o goce la renta o el precio. Los elementos del arrendamiento son de validez y esenciales. Los elementos de validez son la capacidad y la forma. Los elementos esenciales son el consentimiento y el objeto. Dentro de los elementos de validez encontramos a la capacidad, que nos habla de quién puede celebrar el contrato, que es el dueño de la cosa o el facultado para ello, así como los copropietarios. En cuanto a la forma, el arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de 3,000 pesos mensuales, esto de acuerdo con el artículo 2339. Dentro de los elementos esenciales está el consentimiento y el objeto. El consentimiento es de ambas partes, pues es un acuerdo de voluntades. El objeto jurídico es la creación de obligaciones, transmisión del uso de una cosa y el pago de la renta de un bien. El objeto material es la cosa arrendada. Son susceptibles de arrendamiento, de acuerdo al artículo 2333, todos los bienes que pueden usarse sin consumirse. Pueden ser bienes tangibles, como un local comercial, un departamento o una máquina, y pueden ser bienes intangibles, como una marca o un nombre comercial. No se podrán arrendar los bienes que la ley prohíbe, como los que son propiedad de la nación, y los bienes municipales o de establecimientos públicos están sujetos al arrendamiento bajo las disposiciones que establece el derecho administrativo. La clasificación. En la parte de traslativo de uso se refiere a que transmite la posesión. Una parte cede el uso de un bien a otra, quien a su vez se obliga a entregarla en un tiempo acordado. Principal es que no requiere la existencia de ningún otro contrato para que pueda existir el arrendamiento. El bilateral es que las obligaciones son de ambas partes y son recíprocas, una es causa de la otra. Oneroso es que hay cargas para ambas partes, por ejemplo, que una parte se desprende del uso de una cosa y la otra tiene que pagar un precio. La formal se relaciona porque el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de los 3,000 pesos mensuales. Conmutativo es que desde la realización del contrato se determinan las prestaciones y no quedan sujetas a ninguna eventualidad, y de tracto sucesivo hace referencia a que el contrato de arrendamiento se prolonga en el tiempo con las obligaciones de una parte permanente y la parte periódica, o sea, transmitir el uso como parte permanente y periódica pagar las rentas. Clases de arrendamiento son 3, civil, mercantil y administrativo. Civil es cuando el contrato de arrendamiento es celebrado entre particulares. La mercantil es aquel que se celebra entre personas dedicadas al comercio y que tiene propósitos de lucro, mientras que el administrativo es el contrato que es sobre bienes que pertenecen a la Federación, los estados y los municipios y está sujeto a las disposiciones del derecho administrativo. Las obligaciones del arrendador, aunque no haya pacto expreso, de acuerdo con el artículo 2345, son a entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, a no estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones, a garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato y a responder por los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa. De acuerdo con el artículo 2585, el arrendatario está obligado a pagar la renta convenida, a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares o subarrendatarios, y a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. Del modo de determinar el arrendamiento de acuerdo con el artículo 2416 es por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato,
o por la ley, por convenio expreso, por nulidad, por rescisión, por confusión, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública y por evicción de la cosa dada en arrendamiento. En cuanto a la rescisión, el arrendador puede demandar la rescisión del contrato por falta de pago de 2 o más mensualidades vencidas, por usarse la cosa en contravención a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 2358, que se dice que es solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza, por el subarriendo de la cosa en contravención a lo dispuesto en el artículo 2413, que es que el arrendatario no puede subarrendar la cosa sin el consentimiento por escrito del arrendador y en los casos que la ley señale. El arrendamiento dentro del Código Civil de nuestro estado es bastante amplio, por eso quisiera destacar algunos artículos, como el 2331 que nos habla del plazo, que no puede exceder 10 años para fincas destinadas a habitación, de 15 para fincas destinadas al comercio y de 20 para fincas destinadas a la industria. El 2334 nos dice que el que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene la facultad para celebrar este contrato previa autorización del dueño. El 2336 nos habla de que no se puede arrendar el copropietario de la cosa indivisa sin el consentimiento de los otros copropietarios. El 2359 nos dice que el arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba la cosa arrendada. El 2380 nos dice que si el arrendatario está al corriente en el pago de la renta y ha cuidado la cosa arrendada, tendrá derecho a que en igualdad de condiciones debidamente probadas se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. También gozará del derecho de tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada. El 2413 nos habla de que el arrendatario no puede subarrendar la cosa sin el consentimiento escrito del arrendador. El 2414 nos dice que si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable al arrendador como si él mismo continuara en el uso o goce de la cosa. El 2418 nos habla de que una vez vencido el contrato de arrendamiento, que fue celebrado por un tiempo determinado, tiene derecho el arrendatario a una prórroga, siempre y cuando haya cuidado el inmueble y esté al corriente del pago de la renta. En este sentido, la renta puede aumentar hasta un 10% si es casa habitación y hasta en un 20% si el inmueble está una negociación comercial o industrial. Para la realización de este video obtuve información del libro de contratos civiles de María del Carmen Ayala Escorza, así como el Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Les agradezco su atención.